aparte era mi jefe de departamento. Y Alberto era de decir muchas más palabras, ¿no? Sí, sí. Canta la esposa, los hijos, era de decir muchas más palabras. La realidad es que para él no había buena. Exactamente. No, eran palabras. Yo lo que siempre digo es que como buena profesora de lengua manejo todos los niveles, todos. Y ese es el que más me gusta. Resulta que hoy que se hace tan común que los alumnos bajen la bandera tan rápidamente, o sea, con tanta falta de respeto realmente, ¿no? A la bandera y a los que estamos enfrente de la bandera. Me acuerdo que una vez habían bajado la bandera dos chicos. Usted tiene que acordar, yo tenía Citroën en esa época. Bueno, bajaron la bandera en 3 tramos, todos entraron a reír. Entonces, bueno, eso no podía ser, ¿no? A fines de los 80, eso no puede ocurrir. Hoy ocurre en cualquier escuela, pero acá no podía ocurrir a fines de los 80. Entonces, bueno, los dos alumnos a dirección y comenzó a reunirse el consejo asesor. ¿Sí? Me llamaron a mí, la gente que llamaron porque yo había sido profesora de los chicos. Entonces, bueno, eran muy buenos alumnos, pero las actitudes que habían tenido, bueno, entonces hicimos una reunión, hablamos. Otro día, otra reunión, hablábamos del tema, que el pibe, que no el pibe, que sí, que no, que sí, que no hablábamos. Otro día, la misma reunión, hasta que Alberto dijo, bueno, está bien, dijo Alberto. Entonces, que el pibe, perdón, me dio el pie el compañero, se pare ahí arriba, cague adelante, se baje los pantalones, cague adelante de toda la escuela y lo vamos a dejar a la escuela. Fueron las últimas palabras que se dijeron. Das Neves, usted con su Citroën, llevó al pibe, a la familia a una escuela. Y al otro, no sé si no lo llevó a otra escuela. ¿Qué con su Citroën? ¿Qué quiero decir con esto? Una bandera. Con esto quiero decir que no solamente que Alberto podía decir cualquier cosa, cualquier mala palabra, lo que fuera, sino que la palabra de Alberto era muy importante, ¿no? ¿Sí? Y la capacidad de interpretar era muy importante para nosotros. Entonces eso fue el punto final de la reunión, no se habló nada más. Esos chicos se tienen que ir de la escuela, punto. Porque realmente eso es lo que habían hecho. Lamentablemente eran buenos alumnos, pero eso es lo que habían hecho. El lema del Politécnico es el mejor técnico dentro del mejor hombre. Siempre se tuvo en cuenta. Nosotros quisimos darle, en especial a la esposa de Alberto, que es una ex compañera nuestra también ahorita, ¿no? Un presente. Ahorita te voy a llamar, que te levantes o me acerco a llamar. Quiero decirles que van a ver en la plaquita, nosotros pusimos placas recordatorias, la de Alberto la dejamos acá, porque en la sala de profesores está y viene mucha gente, no solamente profesores. La plaquita de Irene está en preceptoría, donde están solamente los preceptores, y la plaquita de Bremen está allá en el taller lugares donde están continuamente profesores de taller. Pero la sala de profesores es un ir y venir todo el tiempo, entonces la placa la pusimos acá. La distinción es que estas plaquitas y el recordatorio a lo que hizo Alberto con el tema del teatro en la escuela, que fue una marca muy importante para los alumnos del poli, le pusimos las caritas, las máscaras del teatro. Y te quisimos también a vos hacer un presente, porque vos sos nuestra ex compañera también, y también con una plaquita que dice Alberto Ferrari, al máximo referente del mejor profesor dentro del mejor hombre. Para vos. Bien. Y ahora, bueno, aguántenselo, ustedes aguántense.
por esa presentación. Pues todos saben que te gusta hablar, Omarcito. El chino va a recordar a Alberto. Lo que pasa es que el chino tiene cosas, más cosas, que las realizó cuando la escuela en el 2006 cumplió los primeros 40 años de vida, ¿no? Tiene un video para ver si... Bueno, sí, la idea es que pueda leer, si puedo. Y como continuidad, sin interrupción, veamos un video que gane la escena el actor principal, que no soy yo, que es Alberto. Por lo tanto, nos reservamos los aplausos para cuando termine el video. Es muy difícil sintetizar el significado que tuvo y que sigue teniendo Alberto Ferrari para muchos de nosotros. En las mejores épocas del Politécnico, los docentes que estaban a cargo de los primeros años eran elegidos por sus características profesionales y personales. Debían recibir a los nuevos alumnos y brindarles el mejor de los climas en su proceso de adaptación y continuidad en la escuela. Algunos de nosotros tuvimos el honor que fuera Alberto, nuestro primer profesor encargado del curso, con quien teníamos varias materias humanísticas junto a Hugo Mazzola por el área técnica. Hasta nos daba matemáticas y siempre nos decía que nos quedáramos tranquilos, que lo que él no fuera capaz de enseñarnos lo iba a hacer Darío en segundo año, y descansaba su debilidad sobre el tema de esa manera. Allí sí iban a aprender matemática, decía. Era la época del cartelito en cada banco, con muchos nombres, con nuestros nombres, porque a los alumnos había que llamarlos por su nombre, y en un recorrido corto ya todos los profesores sabían quiénes éramos como aporte fundamental a ese clima de absoluta valoración hacia cada uno de nosotros. Época en la que Nora venía al curso para enseñarnos técnicas de aprendizaje. Ejemplo de la preocupación que tenía la escuela para que los recientemente ingresados tuviéramos un desempeño escolar exitoso. Alberto, nuestro encargado del curso, en sus horas de extraclase, hablaba con todos nosotros, a veces colectivamente y otras en forma individual. Preguntaba, ¿cómo nos sentíamos? ¿Qué nos gustaba? ¿Qué no? Nuestras preocupaciones, y mayoritariamente terminábamos esas conversaciones con expresiones de aliento. Es muy dificultoso describir estas charlas, su profundidad, los silencios reflexivos, los acuerdos a los que arribábamos para luego dar testimonio. Frente a la ruptura de los compromisos, reflexionábamos de conjunto y muchas veces sobrevenían los enojos, que también los hubo, enojos proporcionales a nuestras equivocaciones. Siempre me acuerdo lo impactada que quedó mi mamá en su primera reunión de padres, impactada con el señor profesor Ferrari. Así le decía y le sigue diciendo. Alberto siempre nos preguntaba sobre nuestras familias. Él, junto a Hugo, eran los responsables principales de las reuniones de concepto de aquel primero-segunda del año 72. Esas reuniones de concepto que eran una especie de radiografía que de cada uno de nosotros practicaban. Partían siempre de nuestras fortalezas y dejaban para un segundo momento las debilidades. Analizar el compañerismo, el respeto, la sensibilidad, el compromiso, con esa idea rectora que éramos buenos o muy buenos, pero que podríamos ser mejores. La devolución de los conceptos eran momentos únicos. Íbamos a saber de boca de Alberto cómo nos consideraban. Y si el concepto era muy bueno o sobresaliente, pasábamos un momento mágico, que nos afirmaba de lo que hicimos y nos generaba un tremendo compromiso a futuro. Una marca a fuego. No consiguió, por mi eterna timidez,
con la que permanentemente luché y sigo luchando, que me incorporara al elenco de teatro de la escuela. Actividad que me hubiera mantenido vinculado más frecuentemente a él. Pero siempre fue un inmenso referente. Nos veíamos siempre en la escuela y me seguía llamando por mi nombre. Con gran alegría lo recibimos nuevamente como profesor de literatura de cuarto año. Enorme profesor de literatura. Con la tibieza, con el afecto que lo caracterizaba, luego de una charla sobre letras y frente a mi tosuda posición sobre un tema, me dijo solo, a mí, para no exponerme: Omar, no a todas las personas le gusta Serrat. No porque a él no le gustara, creo, sino para que yo aprendiera a respetar otras opiniones. Podríamos seguir diciendo muchas cosas más. Creo que todos nosotros hubiéramos querido enviar a nuestros hijos a ese Politécnico que como sistema debió perdurar. Y hubiéramos querido que Alberto, junto a otros, fueran sus profesores. ¿Por qué decimos todo esto? Porque en la cuestión dialéctica entre la escuela y Alberto, puedo decir que nada hubiera sido igual sin su presencia. Y a él, a su vez, no hubiera crecido exquisitamente sin su Politécnico. Como nosotros, que somos plenamente conscientes que seríamos de otra manera sin esta escuela. La antorcha que conocimos en la fiesta de la educación física, por esos tiempos, se expresaba a llamaradas, como la escuela misma. Hoy, esa llamita, aunque débil, debemos mantenerla, hasta que seamos capaces de cambiar las condiciones en las que enseñamos y en las que nuestros chicos aprenden, principalmente por ellos, condiciones que se van a modificar cuando cambien otras cosas también. Quienes tuvimos el privilegio de transitar por el IPIP tenemos una gran responsabilidad. Sabemos con absoluta certeza que alguna vez todas las escuelas deberán ser como ese poli. Nos seguimos aferrando a ese sistema. No conocimos nada mejor. Por eso insistimos en la necesidad de su recuperación. Recuperación y generalización como modelo para todas las escuelas, para todos los estudiantes de nuestro país. Porque tenemos una deuda de gratitud. Deuda que se agranda con la desaparición de algunos maestros, mayúsculos maestros, gigantes. Ojalá algún día podamos decir: querido Alberto, cumplimos, aquí está nuevamente tu querida escuela, miles de escuelas, y el flaco, que perdura y perdurará en lo más profundo de nuestros corazones, estará allí, presente junto a todos nosotros. Mientras tanto, y como parte de este camino, hoy 17 de septiembre, Día del Profesor, seguimos llenándonos de razones, y para ello, qué mejor que escucharlo hablar a Alberto. Su enorme figura y su infinita claridad nos ilumina y nos orienta.